Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Están durmiendo? Quiero saludarles, como siempre, con mucho regocijo. Doy gracias a Dios porque algunos de ustedes que no hayan podido venir por razones de salud o de viaje, los veo por acá y damos gracias a Dios por eso, ¿ya? No quiero individualizarlos porque se me puede quedar alguien, pero doy gracias a Dios por los que ya saben que no han estado viniendo y pudieron venir hoy día. Quiero invitarles, por favor, a que continuemos la exposición del Evangelio de Juan y ustedes pueden abrir en el capítulo 15. El capítulo 15 de Juan. Vamos a leer por ahora solamente el versículo 1 y si el tiempo nos da, voy a continuar, vamos a leer del 1 al 3 solamente y dependiendo de cómo vayamos avanzando, vamos a ver qué tanto más podemos avanzar hoy día. ¿Ya? Pero este capítulo seguramente nos va a dar por lo menos para 2 o 3 mensajes. ¿Ya? Vamos a leerlo juntos, versículos 1 al 3 por ahora. ¿Ya? 1, 2 y 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Amén. Les quiero hoy día hablar, por lo menos en una primera parte, respecto de una vida permanente en Cristo, ¿ya? Una vida que está permanentemente en Él. Y les quiero invitar a que una vez más oremos, pidámosles al Señor que Él nos abra el entendimiento para que su palabra caiga en buena tierra. Señor, estamos un domingo más por tu gracia en este lugar, en donde somos edificados al elevar nuestras voces a ti, cantarte y reconocer tu amor y señorío sobre nuestras vidas. Estamos contentos de poder confiar en ti, nuestra vida, de poder interceder por otros hermanos, de saber que podemos confesar nuestros pecados y que tú nos perdonas. Y te damos gracias también porque ahora al exponer tu palabra confiamos en que tú hablarás a nuestro corazón. Te ruego por la iglesia, por los amigos aquí presentes, por aquellos que nos ven por las redes, por las transmisiones, que tú, oh Dios, con tu Santo Espíritu estés tocando nuestro corazón. Amén. Perfecto, vamos a iniciar. Este es un capítulo bastante citado, bastante complejo, bastante rico también en contenido. Quiero darles algunas palabras iniciales respecto de este capítulo para que ustedes puedan también seguirlo en su casa como esto va a continuar algunas semanas. Esta estructura, siempre es importante atender a la estructura de un capítulo de la Biblia cuando tú lo quieres estudiar, ¿ya? Este capítulo en particular se entiende que hay un desarrollo que es de alguna forma progresivo en lo que Jesús está tratando de traspasar. El concepto principal de este capítulo es la permanencia en Jesús. Si ustedes pueden ver el texto desde inicio a fin, la palabra permanente está abarcándolo completamente. Este capítulo normalmente se divide en 2 partes, una parte en donde hay una especie como de parábola, no es una parábola propiamente tal, es una analogía, ya que está desde el versículo 1 al versículo 8, y luego el mismo tema se toma y se desarrolla aún más por Jesús desde el versículo 9 hasta el versículo 16 o 17. ¿Ya? Entonces es importante ver que esto tiene de alguna forma 2 partes que se va desarrollando. Ahora, cuando tú vas por partes, hay mucho contenido que tratar. Y podríamos decir que en una primera parte podríamos hablar del verso 1 al verso 3, y es lo que me quiero concentrar con ustedes hoy día primeramente. El versículo 1 al 3 tiene, a mi punto de vista, 3 enseñanzas que son claves sobre una base de confianza que Jesús nos da. Es importante partir del versículo 3. El versículo 3 nos dice una palabra a nosotros, está pensando en sus discípulos, la gente íntima, la gente más cercana, con la cual debemos abordar el contenido de este texto, que es: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Quiero resaltar ese término: ustedes ya están limpios
por la palabra que les he hablado. Esto es una palabra de aliento y de consuelo a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque lo que Jesús va a expresar en la primera parte de este discurso, de esta sección, es una palabra fuerte. ¿Ok? Nos vamos a encontrar con una enseñanza que es fuerte. Y mientras la transitamos, debemos tener en nuestro corazón la fe y la paz de recibir la palabra de Jesucristo y que esa palabra ya nos ha efectuado un cambio en el corazón. Si bien es cierto, estos primeros 3 versículos y el capítulo completo colocan nuestra vida a la luz de la palabra para que la podamos examinar, es importante que esta seguridad tú puedas preguntarte si está en tu corazón. ¿Por qué? Porque las 3 afirmaciones que yo quiero compartir hoy día con ustedes son las siguientes. En primer lugar, que Cristo, que Jesús, es el centro de la vida con Dios. Vamos a ver de qué se trata eso y por qué el texto afirma eso, ¿ya? Cristo es el centro de la vida con Dios. Hasta ahí parece que no hay problemas, ¿o no? Segundo, hay gente en el pueblo de Dios que no ha sido renovada. Ahí ya nos ponemos más complicados. Hay gente en el pueblo de Dios, en la iglesia, que aún no ha sido renovada. Vamos también a entrar a ese punto. Y finalmente, el trato de Dios con tu vida es determinante para saber si tú has sido renovado o no has sido renovado. ¿Entienden por qué es importante que si tú estás en Cristo permanezcas firme al escuchar esta palabra? Porque la intención de esta palabra es edificar sobre el fundamento que ya está puesto en tu corazón, o por el contrario, destruir la idolatría que eventualmente puede haber para que tú puedas colocar un fundamento sólido, un fundamento firme. Y así parten estas palabras de Jesús y quiero que las analicemos parte por parte. ¿Ok? Perfecto. El texto parte así: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. ¿Qué necesidad tiene Jesús de decir eso? ¿Será que Jesús está ocupando una figura de lenguaje al azar? ¿Será que a Jesús se le ocurrió hablar de las viñas porque en Israel en aquella época se tomaba mucho vino simplemente? La respuesta es no. La respuesta es no. Jesús está tratando de comunicar algo muy importante. Y quiero que ustedes recuerden una palabra que Jesús le dijo a la mujer samaritana cuando la estaba evangelizando. Jesús le dijo claramente a la mujer samaritana lo siguiente: la salvación viene de los judíos. Jesucristo entendía y reconocía, incluso a la mujer samaritana que era samaritana, le dice a ella claramente: la salvación viene de los judíos. Y esto es algo muy importante porque estamos dándonos cuenta entonces que una relación con Dios no es una relación tan abierta que cualquier cosa entre. Una relación con Dios tiene un camino exclusivo. Y antes de Jesús, el camino exclusivo para una relación con Dios era a través del pueblo de Israel. Súper importante entenderlo. El camino hacia una relación con Dios en el Antiguo Testamento era a través del pueblo de Israel. No había chance de que fuera distinto. ¿De qué forma que cuando hubo hambre en Belén y una mujer llamada Noemí decide salir para ir a Moab en busca de alimento, una persona llamada Ruth, que crea lazos íntimos con aquella familia y cuando decide volver a Israel junto con Noemí, debido a que ella no quería separarse de ella, pero hay una razón más fundamental en ella. Ella entiende lo siguiente: ella no puede volver a Israel sin un compromiso del corazón. Ella dice: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Muy importante, Dios se ha revelado en la historia progresivamente y lo ha hecho de un tiempo a esta parte a través de un hombre a través del cual su generación ha sido bendita, que es Abraham. A Abraham se le dio una promesa y a través de él la salvación viene a todos nosotros. Y en aquella época estar ligado a Israel era estar ligado, o era la vía para estar ligado completamente a Dios. Pero tranquilo, ya no es así. Ya no es así. ¿Ok? Y por eso quiero que ustedes me acompañen y reforcemos esta primera idea antes de transitar para el libro de Isaías capítulo 5. Si ustedes son rápidos de buscar ahí, vayan a Isaías capítulo 5
Y si no, por favor, escuchen lo que dice el versículo número 7. ¿Ya? Les voy a leer lentamente lo que dice el versículo 7 para que construyamos lo que se nos está enseñando acá. Dice el versículo 7 del capítulo 5. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá son su plantío delicioso. ¿Por qué esto es importante? Porque Jesús en este texto, en esta palabra, los discípulos está reclamando para sí mismo ser hoy el nuevo Israel de Dios. Él es un Jacob más grande, más sublime, más precioso. Recuerden que Dios formó su pueblo a través de un hombre llamado Jacob, a quien le cambió el nombre para Israel. Y desde allí su descendencia fue trabajada por Dios y labrada por Dios para construirse un pueblo. Y todos los que estuvieran conectados a ese pueblo podían acceder a la salvación. Pero ahora es en Jesús. Jesús está diciendo que esa viña ahora es Él. Y los que estén conectados a Él pueden, solo ellos, acceder a la salvación. Es decir, Jesús es exclusivo. La vid es Israel y ahora la vid es Jesús. Él es la viña a través a la cual nosotros somos injertados y conectados. Esto es sumamente importante porque vivimos en un tiempo pluralista. En este tiempo en donde nosotros vivimos no hay opiniones más importantes que otras. En el tiempo en donde nosotros vivimos se critica y se descarta a quien superpone su posición por sobre los demás. Se le toma como una persona caprichosa, egoísta, orgullosa, etc. Pero Jesucristo reclama para sí mismo una exclusividad que nosotros no podemos evitar si queremos realmente relacionarnos con Dios y queremos entrar en una comunión con Él. Jesucristo es el centro de la vida con Dios. Todos los israelitas compartían la misma identidad al estar unidos a Jacob, que era Israel. Nosotros los creyentes de esta época compartimos la misma identidad estando y entendiéndonos conectados a Jesús. Jesús está allí siempre en el centro. ¿Qué implica? Implica entonces que Jesús, como yo les dije, está diciendo que es el verdadero y más grande Jacob. No hay otro. Él es la expresión máxima y final de lo que Dios está haciendo. No hay otro después de Jesús. Importante que tú lo sepas. No hay más revelación que nosotros necesitamos recibir más allá de la que el propio Señor Jesús trajo y le dio a aquella primera generación de discípulos y apóstoles que fueron registradas en este libro. No hay más. El apóstol Pablo dice que si aún un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente, este sea anatema, sea maldito. Y es importante que yo diga esto, que para los más viejos es tan básico, pero para las personas que se están recién integrando es una verdad muy importante. Porque van a ir a golpear tu puerta, a predicarte otros evangelios, a predicarte otras buenas noticias, pseudo buenas noticias. Te van a decir que, por ejemplo, Jesucristo no es el Hijo de Dios, fue solamente un gran hombre, como lo proclaman los testigos de Jehová. O te van a acercar a decirte de que hay una revelación posterior a través de un profeta americano llamado Joseph Smith. Y ahí tienes todos los mormones. Todo aquello está añadido y es una falsedad que tú debes rechazar. Con nombre y apellido se los digo. Y así también muchas otras sectas. Por ejemplo, por donde yo me crié hay una nueva iglesia que se llama Iglesia de Dios. Y esta iglesia, mira que suena bonito. ¿Quién quiere ser parte de la Iglesia de Dios? Todos queremos ser parte, pero resulta que esta Iglesia de Dios dice que si bien hay un Dios Padre, hay un Dios Madre. Mira tú. Y ellos te andan capturando en la calle para hacerte creer que existe una diosa madre. Y no sé por qué camino ellos llegan a la Escritura a decir que la Nueva Jerusalén, del libro de Apocalipsis, es una diosa femenina. Jesús dice, yo soy la vid verdadera.
En otras palabras, en otras partes de la Escritura, también en el Evangelio de Juan, Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso debemos reafirmarlo en nuestro corazón, vez tras vez. Había un chico que se estaba integrando el año pasado acá y él hoy día fue atrás del mundo judío, porque no entendía por qué razón Cristo estaba tan presente en esta iglesia. Le causaba ruido a él. Él quería algo más extravagante. Entonces ahora está estudiando la Torá. Es un error, porque todo el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas apuntan al único y gran Señor Jesucristo. El velo ha sido quitado para que podamos verlo a Él en gloria y majestad. Jesús se ha manifestado a ellos y Pedro ha declarado las palabras que solo el Espíritu puede revelar al corazón. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todo aquel que confesare, invocar el nombre del Señor, será salvo. Y ese Señor es Jesús. Por lo tanto, tu fe debe estar solo en Él. Y si tu fe está solo en Él, estás bien cimentado. Jesucristo es el centro. Perfecto. Pero ojo, repito, esto implica que no todos tienen la misma fe. Por muy buena gente que se vean, por muy bien intencionados que se vean, incluso te lo digo más, antes de que tú descubrieras que Cristo era el centro, podías haber sido una persona muy bien intencionada, pero no había salvación en ti. Clarito como el agua. No todos los caminos llevan a Jesús. A Dios, perdón. Jesús es el único camino. Él es exclusivo. Perfecto. Habiendo entendido eso, estamos para avanzar. Yo soy la vid verdadera, ¿cierto? Y dice el texto después, bueno, y mi Padre es el viñador, por supuesto, ¿cierto? Es decir, el Padre es quien anda de alguna forma ayudándonos y acomodando las cosas para que nosotros estemos muy firmemente arraigados en Jesús y podamos producir fruto, que es un gran tema del capítulo 15. Pero para llegar allá hay que avanzar un poquito más y dice, todo sarmiento, ¿qué es un sarmiento? Es un vástago, ¿cierto? Es la rama a través de la cual brotan las hojas. Entonces, todo vástago, porque recuerden que Cristo es el gran tronco y nosotros somos injertados en Jesús, todo vástago entonces que en mí no da fruto y todo el que da, lo quita, perdón. Y todo el que no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruta. Estoy para ir a La Vega hoy día. Ya, todo de nuevo. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Perfecto. Vamos a hacernos cargo de la primera parte de la afirmación. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Perfecto. Recordemos entonces que Jesús se está describiendo a sí mismo como la gran fuente, la gran raíz, el gran tronco, a través del cual la vida fluye. ¿Ok? Y dentro de este tronco, en el mundo visible, ¿ya? En la iglesia visible, que son las personas que se reúnen en torno a Él, hay de toda la gente. Hay mucha gente, así como en Israel había mucha gente, había muchas tribus y había mucha persona que se añadía, mucha persona que se circuncidaba y entraba para obtener los beneficios de este Israel que transitaba ya en el antiguo Oriente. Hoy día también hay muchas personas que les resulta de alguna forma atractivo permanecer en el entorno de una iglesia o sumarse a ella. Hay mucha gente. Eso es importante también entenderlo. No todo lo que hay dentro del pueblo de Dios es de Dios, del punto de vista de su identidad. Súper importante entenderlo. Súper importante entenderlo. Esto tiene un doble efecto. Primero, que nosotros podamos discernir quiénes somos, qué transformación se está operando o se ha operado en nuestro corazón. Fundamental. Pero también entender que nosotros nos desarrollamos en medio de un pueblo en donde hay personas de distinto nivel de desarrollo. Donde hay personas más maduras, donde hay personas menos maduras, donde hay personas que ya han sido renovadas y donde también hay personas que no han sido renovadas. Esto es muy importante porque muchas personas que se acercan a la iglesia se desaniman al encontrar personas
que son peores que las que están afuera. ¿O no es así? Pero de alguna forma tenemos una expectativa falsa, porque nadie va a un hospital a buscar gente sana. ¿O usted va a eso? ¿O usted va a la cárcel a buscar a gente buena? La iglesia es la casa del pecado, queridos hermanos. Es la casa en donde estamos nosotros metidos entre medio con nuestras vidas siendo reconstruidas por este Jesús, o a través de este Jesús, por el gran Dios que es el podador, que es la persona que nos labra, que es la persona que nos edifica. Importante entonces que entendamos que hay una diversidad de personas compartiendo la vida en el peregrinaje de la iglesia. Diversidad de personas. ¿Te sientes a veces tú desanimado por alguien, por alguna actitud? ¿Alguien no te saludó? ¿Alguien te hirió? ¿Viste que alguien hizo algo impropio? Paciencia. 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 ¿Quién es el labrador? ¿Quién es el labrador? Es Dios. Es Dios. No somos nosotros. Dios nos puede usar como instrumentos, pero es Dios quien opera en el corazón de las personas y produce renovación y produce cambio. Muy importante. Respecto a este punto, es importante que veamos el contexto del capítulo 15 de Juan. El contexto tiene un factor alto de engaño y de hipocresía. Esta palabra está siendo dicha para los discípulos más cercanos. Pero ¿quién acaba de salir de la escena? Judas. ¿Judas con quién fue a hablar? Con los fariseos. Los fariseos, ¿qué pensaban de ellos mismos? Ser la descendencia de David. Ellos pensaban de ellos mismos que ellos eran la crème de la crème. Ellos eran el grupo oficial que representaba a Dios en la tierra. Tenemos un grupo entonces que pretendía detentar una relación e intimidad con Dios, y tenemos un tipo que estaba en medio de los discípulos que no era más que un mentiroso y un traidor. Entonces Jesús dice: toda rama que en mí no da fruto, la corta. Dios llega un momento en donde su juicio se hace patente y Él tira afuera. Déjenme darles, por favor, un ejemplo que es importante. Vamos a Primera Samuel capítulo 2. Primera de Samuel capítulo 2. Me gusta ilustrarles con historias porque así queda más fácil. Primera de Samuel capítulo 2. Está en la página de las Biblias negritas. En la parte que quiero leer está en la página 276. Podemos estar dentro del mismo pueblo, no ser del mismo pueblo, tomar esto para la chacota y Dios aplicará su justicia. En el capítulo 2 del libro de Samuel se nos cuenta la historia de un sacerdote llamado Elí. ¿Ok? Elí. Y resulta que Elí tenía el sacerdocio, era el sacerdote de turno, digamos, que atendía al pueblo para sus sacrificios y su ida al templo. Y él tenía 2 hijos, ¿ya? Y estos hijos, cuenta la Escritura en el contexto que ustedes pueden leer después en la casa, ellos se paraban fuera del templo y ellos se acostaban con las mujeres que iban a ofrecer sacrificio. Es decir, ellos menospreciaban la ley de Dios. Las chiquillas venían al templo y aprovechaban la oportunidad, como ellos tenían una posición de poder, y abusaban de las mujeres. Entonces, en esas circunstancias, un hombre de Dios se acerca a Elí. Vean el versículo 27, 2:27. Voy a leerlo, ¿ok? 2:27. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: así dice el Señor, ¿no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto como esclavos de la casa de Faraón?
¿No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí? ¿No le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas? ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Porque ocurre que ellos no solamente se acostaban con las muchachas, cuando traían la ofrenda, ellos se quedaban con la mejor parte para ellos. Entonces Dios está reivindicando la santidad que se le debe a su nombre, en medio de su pueblo. Para muchas personas que pueden haber observado, tienen que haber pensado, esto ya no da para más, este pueblo está a la deriva, este pueblo salgamos de acá porque está completamente corrompido. Pero Dios tiene su tiempo, Dios tiene su momento y Él aplica su justicia y Él aplica su disciplina. Y fíjense que cómo sigue este texto. Por tanto, verso 30, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho de tu casa y la casa de tu padre, que la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Por tanto, vienen días cuando cortaré, ¿qué palabra ocupa? Cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa, y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Esto continúa, lo pueden después leer en su casa. Pero les quiero decir de que no todo el que está en Israel es pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces tú que estás creciendo, tú que estás bebiendo la palabra, no te desanimes cuando mires para el lado y veas cosas que tú encuentras que son extrañas. ¿Ok? Tratémoslas con amor, dejémosle la disciplina al Señor, pero entendamos que dentro del grupo que está en la iglesia, en esta y en todas las iglesias, el trigo y la cizaña crecen juntos. Pero vendrá un día en donde el Señor separará el trigo de la cizaña. ¿Qué debes hacer tú? Mantente con tu vista puesta en Cristo. Y el Señor te va a cuidar, y el Señor te va a labrar, y el Señor te va a purificar, para que entonces la otra parte des más fruto aún. ¿Ok? Perfecto, entonces ahí vamos siguiendo. Dice el texto también entonces, voy a volver al versículo, vamos a Juan 15 de nuevo. Dice el texto entonces que todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Estos chicos no tenían fruto. Y este padre tampoco. ¿Por qué? Porque este padre privilegiaba a sus hijos en vez de a Dios. Fuerte para nosotros los padres. ¿Ok? Y el Señor lo reprende. Perfecto. Pero ahora el texto dice: todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Bueno, yo no crecí en el campo, pero leí un poco al respecto del tema. Y se dice que las parras son podadas tanto en el verano como en el invierno de distintas formas. Pero el propósito de la poda no tiene otro fin, sino que el vástago se fortalezca para que sostenga mejor las uvas. Y otra cosa que también es importante, se va achicando para que las uvas que crecen de él sean más jugosas y el fruto sea de mejor calidad. Entonces, obviamente, Jesús se está identificando con la vid, él es Israel, pero también está diciendo que no hay opción. Las personas que están vinculadas a Él serán trabajadas por el labrador. ¿Y esto en contraste con qué? Esto en contraste con los hijos de Elí. Porque fíjense ustedes lo siguiente. A los hijos de Elí no se les da más oportunidad, ellos son cortados. ¿Ok? Ahí tenemos un caso. Este es un caso y quiero hablarles de otro caso. Hay un caso que es la gente que está ligada a la religión. La gente que está ligada a la religión puede hablar cosas de la religión, puede hablar como cristiano, puede conocer la Biblia, puede darte versículos de la Biblia, puede hacer lo que quiera y hacerse pasar como uno de ellos, pero no ser sinceramente de Cristo y estar conectado a Él. ¿Sí? A ese grupo de personas Dios lo trata con su justicia. Pero también hay otro tipo de personas, el grupo de personas que es más progresista, por decirlo así, no es tan religioso. ¿Cierto? Esas personas más abiertas de mente, esas personas que dicen ser más abiertas de mente, esas personas que dicen estar más a tono con la época, esas personas que son más ligeras moralmente, ¿sí? Esas personas donde entra todo y de todo,
Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Está en la página 1151, para que lo busquen. 1151. Voy a leer desde el verso 20, ¿ya? Porque les quiero mostrar cuál es la actitud de Dios con aquellas personas que no le prestan atención. ¿Ok? Con las personas que no le prestan atención. Atención. Porque desde la creación del mundo, ¿están conmigo? Verso 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Ellos, las personas. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. O sea, Pablo está presuponiendo acá que todas las personas en nuestro interior sabemos que Dios está allí y existe. Pero ¿qué hacemos? Lo apagamos. ¿Sí? Eso es lo que está acá diciendo. Verso 21, ¿cierto? Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios, fíjate lo que está haciendo acá. Está soltando a la gente. Y Él es la luz. Y cuando te suelta, la oscuridad te abruma. ¿Cierto? Entenebrecido. Verso 22. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué es lo que encontramos fuera del cristianismo? Encontramos idolatría a cosas creadas. Figuras de hombres, figuras de animales, figuras de reptiles, dependiendo de la cultura, todos se edifican para sí un Dios. Continuamos, verso 24. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Aquí estamos viendo los efectos. ¿Ok? Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Es decir, la lujuria está en el corazón del ser humano, pero ahora Dios aparta su gracia y esa lujuria se desencadena sin límite. ¡Pum! 25. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Y aquí empieza una lista larga, atención con esto. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. ¿Cuál es la función natural de la mujer que es contra la naturaleza? Que te gusten mujeres. Que a la mujer les gusten las mujeres. ¿Ok? De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Un efecto de menospreciar a Dios. Las leyes morales de Dios no están en el corazón, Dios aparta su gracia y el desorden y el caos entran, y un efecto de ellos, acá en la Escritura, es que el hombre y la mujer se entregan, ojo ahí, se entregan en una relación sin límites con personas del mismo sexo. Pero no solo eso, y así como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y acá vamos, mira, están llenos de toda, enumeren conmigo, injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. ¿Por qué me tomo todo este tiempo?
Porque en Juan capítulo 15, como ustedes pueden ver, el concepto central es la permanencia, ¿cierto? Y la permanencia en Dios significa que tú estás conectado a Cristo y la vida de Él fluye a ti de tal forma que su dinámica de existencia y de vida se instala en tu corazón y se replica en tu vida. Es súper importante. La permanencia en Dios, que después lo vamos a ver con más detalle porque habla de la palabra abajo, y habla de la oración, y habla del amor a los hermanos, y habla de varias cosas que vamos a desarrollar, se da a través de una vida virtuosa en la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Quien tiene esa vida da fruto, irremediablemente. Quien tiene esa vida se acoge a la ley moral de Dios y se adapta a ella y busca honrar a Dios a través de su vida de amor hacia Él por medio de la obediencia. Pero quien no tiene a Jesús en el corazón, no tiene ninguna motivación para hacerlo. Y los hijos de Elí, que eran religiosos, no tenían ninguna motivación para hacerlos y por eso Dios los corta. Pero por el otro lado, también están las personas sin Dios, a las cuales Dios también desecha. Vamos ahí a la tercera parte. El trato de Dios es determinante. ¿Por qué? Porque a las personas que Dios ama, Dios las poda. Y a las que no, Dios las corta. Las corta queda claro, ¿no? ¿Pero qué es podar? Podar es que Dios se preocupa de ti a través del cuidado y la disciplina para que tú te desarrolles. Yo me imagino que al sarmiento, al vástago, no le gusta mucho que lo corten. Yo me imagino. Algo debe sentir. ¿Ah? No debe estar muy contento de que le impidan crecer tan alto y se ponga más bien, más robusto. En la vida de los cristianos es lo mismo. Nosotros tenemos una perspectiva de desarrollo, Dios tiene otra. Dios tiene otra perspectiva de desarrollo. Tú querías ser lo máximo en la vida, presidente, diputado, ingeniero, no sé qué cosa. Ser el más exitoso y de repente Dios tiene otro éxito para ti. Tiene otra vida para ti. Y Dios entonces, ¿qué es lo que hace? Va cortando para que tu corazón empiece a estar sensible en su presencia y la obra del Espíritu Santo repose en tu corazón y el fruto del Espíritu aparezca. Esa disciplina involucra un concepto que a nosotros no nos gusta mucho, pero que en la vista del apóstol Pablo es fundamental y bueno, que es la tristeza. Vean por favor 2 de Corintios 7:10. 2 de Corintios 7:10. Escuchen lo que dice. Voy a leer, ¿ya? O lo espero los que están buscando. 2 de Corintios 7:10. ¿En qué página está Juan? ¿O quién tiene la Biblia negrita? 11:89. Perfecto, ahí está ese texto, ¿ya? Escúchenlo por favor. Porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin pesar, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es lo que hace estar conectado a la vid? Hace que el Espíritu Santo te hable claramente al corazón y te indique cuando estás en pecado. ¿Por qué eso es bueno? ¿Por qué esa es una tristeza buena? Porque te aparta de resbalar. Porque te aparta de apartarte. Te aparta de alejarte, te aparta de caer, te aparta de las consecuencias de caer. Y te permite que tú florezcas, te robustezcas, madures, te desarrolles y por fin tengas un fruto que permanece. Por lo tanto, tú y yo no debemos arrancar de la disciplina de Dios. Nos debemos arrancar de cuando Dios nos toma, nos coloca enfrente y nos habla claramente. Tenemos que aceptar sus palabras, porque sus palabras son vida. Y son vida en abundancia. Es a través de la palabra de Cristo que Dios nos poda el corazón y nos ayuda a madurar. A quien Dios ama, disciplina, dice el libro de Hebreos. Escuchen, es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. El escritor de Hebreos entiende y reconoce que ningún papá, ninguna mamá
que no ame a su hijo no lo corregirá. Todo aquel que ama a su hijo lo corrige. Todo aquel que ama a su hijo le dice por dónde debe andar. Lo educa insistentemente, le moldea el temperamento, le genera el carácter, lo acompaña en sus primeros pasos hasta cuando camine firme. El Señor es así con tu vida. Y si el Señor te está diciendo en tu corazón que dejes tales prácticas en tu vida, que dejes tales pecados en tu vida, es por tu bien. Es por tu bien. No es para ajustarse simplemente a una moralidad externa para que te valides socialmente. No, eso no tiene nada que ver con esto. Esto tiene que ver con que tú albergues en tu corazón el trato de Dios y experimentes su mano poderosa sobre tu vida. Entonces debemos exponer nuestra vida. ¿Dónde están tus ídolos y mis ídolos? ¿Qué amas demasiado? ¿Cierto? Amo mi reputación, amo mi dinero, amo mi posición, amo el nombre que tengo socialmente, amo hacer las cosas a mi pinta y que nadie me diga qué es lo que debo hacer, cuántos hijos debo tener, si me caso o no me caso, cómo manejo mi sexualidad. Ojo que ese es un Dios de esta época. Nadie se puede meter en la sexualidad de nadie, pero Dios se mete, porque dice el Espíritu Santo en su palabra que nosotros somos su morada. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si tú eres hijo de Él, someterás tu sexualidad a su voluntad y Él te bendecirá. Lo mismo con las finanzas. Nosotros queremos ser dueños de nuestros bienes, dueños de nuestro dinero, decidir cómo lo administramos todo el tiempo. Dios nos invita a través del apóstol Santiago a someter nuestra vida a Dios. Nosotros no somos quienes para decidir lo que haremos mañana. Nosotros tenemos que someter todo a Dios. Es decir, aportar regularmente a la iglesia no tiene que ver con ser miembro de una asamblea. No tiene con que tú figures en una lista como un cristiano fiel. Tiene que ver con que tú lo necesitas. Tú necesitas ser generoso. Tú necesitas ser consistente. Tú lo necesitas. Porque es tu vida con Dios. Y si tú no entregas esa área a Dios, tú nunca serás libre y el dinero se enseñoreará de ti. Todo a quien Dios ama, poda, queridos hermanos. Lo disciplina, lo trata. ¿Estás pasando por dolor en tu corazón? ¿Sientes soledad de repente? ¿Sientes que las cosas no andan bien? Póstrate a Dios. Arrodíllate, busca su presencia. Esa es la magia, el corazón de la vida cristiana. Allí es donde somos podados y labrados y nuestra vida se desarrolla. Necesitamos que Dios someta nuestra vida, que Él esté en el centro y que nosotros nos sometamos a su señorío. Porque quien no lo hace es tomado y echado fuera donde el fuego arde. ¿Qué es dar fruto? Próximo domingo. Estaba anotado, pero próximo domingo. Próximo domingo vamos a hablar de una vida que fructifica. ¿Ya? Vamos a orar. Señor, muchas gracias hasta aquí y espero que tu palabra haya caído en buena tierra. En el nombre de Jesús, amén.